Hola, en este video vamos a complementar lo desarrollado en el video anterior sobre funciones vectoriales con algunos ejercicios más. En este primer ejercicio tenemos en juego dos móviles que describen cada uno una trayectoria. Cada una de esas trayectorias está descrita por una función vectorial con dominio en el intervalo 0, 4 pi, y lo que nos preguntan es si esos móviles en ese recorrido se están encontrando en algún momento. Nos piden además representar gráficamente las trayectorias. Si queremos representar las trayectorias, nos conviene encontrar la ecuación cartesiana de cada una de las curvas que están describiendo esas funciones vectoriales. Para el primer caso, x es igual a 1 más coseno de t, y es igual al seno de t. Es decir, que si hacemos x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, nos va a dar constantemente igual a 1, y eso es una circunferencia que está desplazado su centro en una unidad sobre el eje de las x. Para el segundo caso, nuestro x es coseno de t y nuestro y es 1 más seno de t, de manera que si hacemos x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, nos va a dar 1, y es entonces una circunferencia con su centro también desplazado, pero en este caso sobre el eje de la y. Al variar t entre 0 y 4 pi, estamos dando dos vueltas sobre esas circunferencias. Nos podemos ayudar de algún graficador y ahí tenemos la representación gráfica de las trayectorias de estos dos móviles. Ahora, por lo que se ve en el gráfico, pareciera que hay dos puntos de esas trayectorias que son comunes. Estos dos puntos donde estas curvas se cortan son comunes a las dos trayectorias. La cuestión es que los móviles van recorriendo estas curvas dependiendo del tiempo. Entonces, lo que queremos ver para ver si efectivamente esos móviles se encuentran, que las posibilidades se dan justamente en esos dos puntos, pero realmente se van a encontrar si pasan por esos dos puntos o por alguno de esos dos puntos en el mismo instante de tiempo. Si no, no se van a encontrar. Eso lo analizamos gráficamente. Si se encuentra en el mismo instante del tiempo, debería existir algún valor de t en el intervalo 0,4 pi, de manera que la expresión de f de t y de g de t, que es el punto del plano donde cada móvil está en ese instante t, es el mismo. Entonces igualamos esos dos vectores. Eso es equivalente a igualar componente a componente y resolver esas ecuaciones. Bueno, pero ya a simple vista salta que estas ecuaciones nos van a dar un absurdo, porque en ambos casos nos llevan a que 1 es igual a 0, y eso es imposible. Por lo tanto, no hay ningún valor de t que cumpla estas igualdades, y en consecuencia los móviles no se encuentran. Esto significa que por esos puntos que tenían en común las trayectorias, los móviles, es cierto que ambos están pasando, pero en distintos momentos de tiempo. Comparten algún punto de su recorrido, pero no en el mismo momento. Entonces no se están encontrando. Cuando un móvil está en alguno de estos puntos, el otro móvil estará en otro punto de su trayectoria. Entonces no se están encontrando. Así que es importante no quedarse con el gráfico, que el gráfico me dice lo que pasó, pero no me dice lo que está pasando en cada instante, a menos que yo lo haga dinámico y vea el recorrido en función del tiempo, justamente. Eso lo veo analíticamente cuando trabajo y pongo en juego la variable tiempo también. Veamos otro ejercicio. Nos piden describir en forma paramétrica, esto es lo mismo que usar una función vectorial, la trayectoria de una partícula. Nos dicen que recorre dos veces en sentido antihorario la circunferencia del centro del origen radio 1 a partir del punto 0,1. Bien, la circunferencia nosotros sabemos cómo parametrizarla. En realidad tiene infinitas maneras de parametrizarse, pero tenemos una parametrización que es como la más habitual, es una circunferencia de radio 1, podríamos decir que x es coseno de t y que y es seno de t, pero veamos dónde se mueve el parámetro t. Habitualmente hacíamos, para recorrer todo esto en sentido antihorario, habitualmente tomábamos t en el intervalo 0, 2 pi.
Sin embargo, ese recorrido empieza en este punto que no es el que me están pidiendo. Para empezar en el punto 0,1, que es este de aquí, que estamos señalando, nos conviene arrancar el recorrido cuando t vale pi sobre 2. Y para dar 2 vueltas completas, deberíamos a ese valor sumarle 4pi para terminar el intervalo. De manera que t variará en el intervalo pi sobre 2 más 4pi. Así recorremos de ese modo la circunferencia, o sea, del modo que nos piden, estamos recorriendo esa circunferencia. Ahora, esta no es la única manera o la única forma paramétrica de describir esta trayectoria. El móvil podría hacer este mismo recorrido más rápido, quizás de manera más lenta. Bueno, por ejemplo, poniendo coseno de 2t, seno de 2t, estoy cambiando como la velocidad en el recorrido que hace la partícula para cubrir todos los puntos de esa curva, pero obviamente para que diera 2 vueltas tengo que ajustar el intervalo, porque seguramente si va más rápido va a utilizar menos tiempo en hacer el mismo recorrido. Así que si uno cambia la parametrización, también hay que tener cuidado en ajustar y cambiar el intervalo adecuadamente. Lo que quiero hacer notar es que este ejercicio no tiene una única respuesta. Esta es una posible respuesta, pero hay infinitas maneras de parametrizar esta curva. Veamos un ejercicio más, donde se combina alguna curva que aparece por ahí indicada con una función vectorial g, como la curva imagen de una función vectorial g, con otras curvas que están en juego, pero se combina, decía el ejercicio, con el tema de la unidad anterior, que era el cálculo de áreas, utilizando integrales. Así que combina un poco los ejercicios, combina un poco los contenidos que ya estuvimos viendo. Bueno, cada vez que teníamos que calcular el área de una región, nos convenía hacer un gráfico para identificar el área. En este caso, antes de hacer el gráfico, nos conviene tener claro cuál es esa curva imagen que nos están indicando ahí como imagen de la función vectorial. Así que veamos esa curva. Esa curva tiene como x e a la t menos 3, como y igual e a la t con t real. Podemos ver fácilmente que y lo podemos obtener haciendo x más 3. Y si bien t, como es real, no tiene restricciones en su dominio, las cuentas que aparecen en x en y sí aportan restricciones. La exponencial es una función siempre positiva, así que e a la t es mayor que 0. En consecuencia, x, que es e a la t menos 3, es siempre mayor que menos 3. Y el y, que sea la t, es mayor que 0, pero bueno, como y es x más 3, sale como consecuencia también de que x sea mayor que menos 3, que y va a ser positiva. Así que en realidad no es toda la recta y igual x más 3 nuestra curva, sino la parte de recta y igual x más 3 que tiene sus valores de x mayores que menos 3. Por otro lado tenemos otra curva que es el gráfico de la función escalar f de x igual 15 menos x cuadrado. Esto significa que el gráfico es y igual 15 menos x cuadrado. Es una parábola que va a tener raíz de 15 y menos raíz de 15 y va a tener sus ramas hacia abajo. Y por otro lado tenemos una semirrecta igual a 0, que es el eje de las x, con x mayor o igual que menos 3. Si representamos esas tres curvas, nos queda una situación de este tipo. La tercera curva, que es la semirrecta, sería esta que no está sobremarcada, pero es esta que está acá a partir de menos 3, que es este valor donde arranca también esta curva. Solo que para la curva en rojo, que es la que teníamos parametrizada, este puntito que está sobre el eje estaría excluido porque es x estrictamente mayor que menos 3. Y para la semirrecta está incluido. De cualquier manera, la región limitada entre las tres curvas necesariamente es esta que está por acá. Esta que está por acá. Hay que tener cuidado en la identificación de la región. Por ejemplo, si no hubiéramos contemplado la restricción acá, si yo me olvido de poner la restricción para valores de x y de y en esta curva, quizás dibujaba toda la recta y a lo mejor eso me llevaba a confundirme cuál era la región que tenía que considerar. No sé, hay que ser cuidadosos en esos casos. En nuestro caso es esta región. De manera que para plantear el área vamos a tener que integrar sobre este intervalo el techo menos el piso, en términos informales. Para ver el techo tenemos
una parte del techo que es esta recta en rojo, una parte que es la parábola, y el piso es siempre el eje de las X, que es la función, el gráfico de la función igual a 0. Quiere decir entonces que necesitamos averiguar este puntito acá, donde cambia el techo, o por lo menos el valor de X, el valor de abscisa de ese punto. Ese punto proviene de hacer la intersección entre la parábola y la recta, así que hacemos ese cálculo auxiliar antes de plantear el área como integrales, usando integrales. Buscamos entonces la intersección de la parábola con la recta, en realidad con la semirrecta, porque nos interesan solo los valores que están en esta región de los x mayores que menos 3. Seguramente la recta va a cortar a la parábola en otro punto más, pero no nos interesa porque estaría por aquí abajo. Nos importa este punto, por eso agregamos esta condición. Y para eso podemos igualar, por ejemplo, y resolver la ecuación cuadrática que nos queda pasando de término. Esa ecuación tiene efectivamente, como anticipáramos, dos soluciones, x igual a menos 4, que estaría por acá, y x igual a 3, que es el que nos interesa. Para los valores de x mayores que menos 3, solo nos queda el valor de x igual a 3, que sería el valor de abscisa de este punto de intersección, y nos sirve ese punto para plantear las integrales. ¿Cómo sería entonces el cálculo de área tomando en cuenta todos estos cálculos auxiliares previos que realizamos? Planteamos el área como suma de dos integrales, entre menos 3, que es este punto, más hasta 3, que es este otro punto donde cambiaba el techo de la región, de esa recta en rojo, digamos, corresponde al gráfico de la función y igual a x más 3, así que la función que integramos es x más 3, menos el piso que sería 0, por eso no restamos nada, más la segunda integral que va desde este mismo valor 3 hasta raíz de 15, que es una de las raíces de esta parábola, la raíz que está de este lado, de la parábola justamente, o sea, de la función 15 menos x cuadrado. Para resolver esto, buscamos las primitivas y evaluadas en los extremos para usar regla de Barrow. Y el resto son cuentas, evaluando las primitivas en el extremo superior menos las primitivas en el extremo inferior. Y el resultado que nos da efectivamente es positivo porque está representando un área. No importa que no quede un número exacto, puede quedar indicado. Quiero decir, no importa que no sea un número entero, en este caso es un número irracional, pero no hace falta aproximarlo, sino que puede quedar indicado de esta manera. Bueno, esperamos que este complemento de ejercicios haya resultado útil. Muchas gracias.